El presidente estadounidense Donald Trump abiertamente retira las sanciones contra Rusia y vuelve a culpar de todo a Ucrania y a su presidente Vladimir Zelensky. Donald Trump mencionó las condiciones para imponer sanciones severas contra Rusia, afirmando que la decisión depende solo de él, pero también sugirió que podría amenazar con sanciones a Ucrania. Donald Trump está preparado para imponer sanciones a Rusia y Ucrania. Al mismo tiempo, los republicanos declaran que están listos para presionar a Donald Trump por el tema de las sanciones contra Rusia. Al mismo tiempo, Donald Trump no quiere sanciones severas contra el Kremlin y presiona en secreto al republicano Lindsey Graham, quien es el principal autor del proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia. Y a partir de esto, recibimos información de que la ley sobre las sanciones infernales de Estados Unidos contra Rusia será sustancialmente suavizada. De todos modos, lo aprobarán, pero ya no en las condiciones que estaban originalmente estipuladas ahí. Además, Trump aquí empieza de nuevo a cambiar su retórica, declarando que Ucrania supuestamente le dio a Putin una razón para ir y destruirla, según su cita. Y además agrega que las sanciones, como ya dije, deben imponerse tanto contra Rusia como contra Ucrania, y afirma que Putin y Zelensky generalmente actúan como niños en un parque, a lo que Zelensky ya contestó. En este episodio analizaremos todo esto en detalle y lo pondremos en orden. ¿Qué pasa con las sanciones de Estados Unidos contra Rusia? ¿Habrá o no habrá? Y si las hay, ¿en qué forma serán? Me llamo Alexi Pechi. Vamos a seguir hablando de todo en orden, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video, donde publicamos noticias de último momento en cuanto las recibimos. Entonces, ahora hablemos de todo en orden. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que impondrá sanciones adicionales contra Rusia si es necesario, ya que la guerra de Rusia contra Ucrania sigue prolongándose. Y ahora, atención, cito a Trump. Y de inmediato les digo que tal vez ya hayan escuchado esto en algún lugar. Si considero que Rusia no va a firmar un acuerdo o no va a detener el derramamiento de sangre, voy a aprovechar esto si es necesario. Esta misma frase, Trump la ha repetido ya durante varios meses. Si veo que Putin no quiere la paz, entonces seguro habrá sanciones. Y ahora él lo repite de nuevo. Él agregó que los senadores, muchos de los cuales firmaron el proyecto de ley para endurecer las sanciones contra Rusia, dejan la decisión final precisamente en sus manos. Cita: «Saben, no he hablado con ellos sobre esto. Ellos tienen el proyecto de ley, pero la decisión será mía. Es mi elección». Ellos lo hicieron de esa manera, y eso habría ahorrado mucho tiempo si hubiera sucedido. Así que estoy de acuerdo con eso. Aún no he decidido usar este proyecto de ley. Es un proyecto de ley muy fuerte. Pero les recuerdo que el Congreso de Estados Unidos sí tiene herramientas para hacer esto sin Trump, para decir, sí, no, querido, la decisión no es tuya. Al final, el Congreso es el que toma la decisión principal. Recuerden, es muy sencillo, con 2/3 de los votos se evita el veto presidencial en Estados Unidos y la ley se aprueba y entra en vigor. Y ahí él puede ponerse nervioso y patalear, pero no puede hacer nada al respecto. Pero aquí tenemos una situación muy ambigua. La publicación política afirma que los republicanos presionarán a Trump por las sanciones. Rusia, como escriben en Política, pronto podría llegar al escritorio de Trump un proyecto de ley sobre sanciones que causará un daño serio a la capacidad de Rusia de financiar la guerra. Estarán dirigidas a los países que siguen comprando petróleo y gas ruso, fuentes vitales de ingresos para la economía rusa. Esta medida, iniciada por los senadores Lindsey Graham y Richard Blumenthal, ha reunido una cantidad impresionante. 82 coautores y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Los republicanos esta semana expresaron abiertamente su apoyo a la necesidad de hacer frente a Rusia. Como escriben, el político puede que ya no tenga una oportunidad tan favorable para presionar a Putin y finalmente obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero hay un inconveniente, al parecer. Trump simplemente no quiere esto, ya que no hay señales de que él vaya a dar luz verde públicamente al Congreso. Enviar la música al proyecto, sin mencionar siquiera firmarlo si es que finalmente llega a su escritorio. Recientemente, Trump, después de una conversación con Putin, publicó una declaración en la que anunciaba posibles acciones de respuesta de Rusia por el ataque a su aviación estratégica, sin ninguna condena a las acciones del dictador del Kremlin.
El Congreso de Estados Unidos no está obligado a aprobar por completo este proyecto de ley. Basta con una sola votación decisiva en el Senado para enviar a Moscú una señal inequívoca de que Trump mantiene la espada sobre su cabeza. También en el material se dice que John Thune informó pública y privadamente a sus compañeros de partido y republicanos que está listo para someter el proyecto de ley de Lindsey Graham a votación en el Senado antes de las vacaciones de julio. Según fuentes cercanas a la discusión, la Casa Blanca no ha mostrado iniciativa, pero tampoco impedirá si el Senado quiere impulsar esta medida. Al mismo tiempo, entre algunos senadores y republicanos hay un apoyo real a esta medida, aunque sea solo como una herramienta de presión. Como dijo el senador republicano y partidario de Donald Trump, Kevin Cramer, luego su cita, simplemente tenemos que hacerlo. Trump puede detener o retrasar esto en la Cámara de Representantes, pero nosotros podemos declarar nuestra posición, demostrar la fuerza del Senado para que Trump tenga la oportunidad de decirle a Putin, no me obligues a hacer esto. El simple hecho de que esta ley avance en el Senado ya será una señal seria. Pero Trump claramente no quiere ninguna sanción y ya empezó a presionar a Lindsey Graham, ese mismo republicano que es el autor de este proyecto de ley. Fuentes en el Congreso de Estados Unidos dijeron que en las últimas semanas la Casa Blanca y varios otros funcionarios de la administración estadounidense se han comunicado en secreto con la oficina de Lindsey Graham y le han pedido que suavice el proyecto. El proyecto de ley en particular introduciría cambios que permitirían a Trump elegir contra quién se deben aplicar las sanciones. Además, quieren que en el texto del proyecto de ley se reemplace la palabra debe por puede para eliminar el carácter obligatorio de la disposición para Trump. Es decir, condicionalmente, en el proyecto de ley está escrito que si un país compra petróleo y gas ruso, entonces debe aplicarse una restricción en forma de un arancel del 500%. La Casa Blanca sugiere reemplazar debe por puede en el texto. Entonces, si compras petróleo en Rusia, tal vez en algún momento impongamos aranceles del 500%. Eso es lo que quiere lograr Donaldo. Ahí dice, está bien, aprueben el proyecto de ley, pero escriban que tal vez, bueno, como que sí, pero tal vez no, o tal vez sí. Sin embargo, dicen los empleados del Congreso que eliminar el carácter obligatorio de las sanciones haría que el documento fuera absolutamente inútil, considerando que Trump ya tiene la posibilidad de imponer sanciones a su discreción. Eso definitivamente no soluciona nada. Mientras tanto, la Casa Blanca apela a la Constitución de Estados Unidos, alegando que otorga al presidente facultades para la diplomacia con estados extranjeros. Y cualquier paquete de sanciones debe garantizar total flexibilidad para que el presidente pueda seguir llevando a cabo la política exterior que desee. Aquí les recuerdo que Graham declaró públicamente que planea introducir algunos cambios en el proyecto de ley, en particular agregar una formulación que permita excluir a los países que brindan ayuda militar o económica a Ucrania. Se dice que si apoyan tanto a Rusia como a Ucrania podrían ser excluidos. Dicha disposición tiene como objetivo proteger a los aliados europeos de Ucrania de los aranceles del 500% que prevé el proyecto de ley para cualquier país que compre petróleo, gas, uranio y otros productos rusos. Sin embargo, Graham aún no ha aprobado públicamente ningún cambio al que la administración de Donald Trump lo está empujando en privado. Sin embargo, la publicación Político, citando a sus fuentes internas, escribe que la ley sobre sanciones infernales será suavizada y bastante considerablemente. Y parece que la presión de Trump sí tuvo efecto, aunque incluso sacar a Europa fuera del alcance del proyecto de ley sigue pareciendo muy dudoso. En primer lugar, los propios Estados Unidos de América todavía compran uranio ruso, que también está incluido en el proyecto de ley de Grema. En segundo lugar, la introducción de un enorme arancel a la importación desde China e India podría afectar al mercado interno de Estados Unidos, que depende en gran medida de las importaciones de estos países. Los aranceles del 500% a la importación de productos fabricados en China provocarán un fuerte aumento de los precios, interrumpirán las cadenas de suministro y podrían llevar a un aumento del desempleo en Estados Unidos hasta niveles de recesión. Por eso, aquí tienes, por ejemplo, el analista político Matt Tesveik señaló que el proyecto de ley de Graham probablemente sufrirá cambios significativos durante su revisión en el Congreso o incluso en esta etapa de consultas preliminares con la administración de Donald Trump. Y todo esto requerirá bastante tiempo. Con la legislación sobre sanciones, normalmente se trata de procesos iterativos,
donde tienes que, ya sabes, revisar cada punto, subpunto y subpunto. Al mismo tiempo, el proyecto de ley cuenta con un apoyo bipartidista bastante obvio y sólido en Estados Unidos, lo que demuestra el deseo del establishment político estadounidense de castigar a Rusia. Pero existe el establishment político estadounidense y aparte está Donald Trump que arde. Esta es mi decisión. No quiero, simplemente no quiero y ya. Ustedes pueden aprobar una ley sobre sanciones, pero en vez de debe, deben poner ahí la palabra puede. Y diré, puede ser o puede que no. Y en este contexto tenemos una declaración simplemente salvaje, la más salvaje, de Donald Trump, donde él afirma que Ucrania, con sus recientes ataques a aeródromos rusos, le dio a Rusia una razón para ir y destruirlos al demonio. Cita, bueno, ellos le dieron a Putin una razón anoche para ir y destruirlos al demonio. Esto es lo que no me gustó. Cuando vi el ataque del SBU a los aeródromos de Rusia, dije, bueno, ya está, ahora seguirá un golpe. Trump expresó además su esperanza de que la guerra en Ucrania no se convierta en un conflicto nuclear tras los recientes ataques de Kiev a los aeródromos militares de Rusia, declarando que no le gustaron. Al mismo tiempo, el líder estadounidense también espera que Rusia no detenga las negociaciones con Kiev. Zelensky ya detuvo las negociaciones y salió públicamente de ellas cuando Putin declaró que era Ucrania quien se retiraba. Lo más aterrador de la declaración de Trump es su contenido. Espero que no desemboque en un conflicto nuclear. ¿Cómo pudo Ucrania atacar aeródromos rusos? Ay, qué terrible. Dios no lo quiera, Putin va a empezar a usar armas nucleares. ¿Cómo es posible? Esto es simplemente propaganda rusa total que de alguna manera se metió en la cabeza del presidente estadounidense. Entonces dice que nosotros mismos lo provocamos. ¿Esto sabes cómo es? La historia de que una mujer por la ropa que lleva provoca a un violador, eso es simplemente absurdo, es una tontería. Y entonces el presidente estadounidense lleva esta analogía a la política exterior. Él dice, escuchen, ellos mismos le dieron a Putin una razón para bombardearlos al demonio, como él dice. Trump, parece que se le olvida de qué empezó toda esta guerra en primer lugar, que hace días los salvajes, simplemente estos salvajes rusos, invadieron territorio ucraniano desde el 14, de ahí empezó todo. ¿Quién dio el motivo? ¿Qué motivo? ¿De qué estamos hablando? Pero Trump hace esas declaraciones. Pero eso no es todo. Lamentablemente para nosotros, el asunto es que sigue y sigue. Trump afirma que Rusia se prepara nuevamente para atacar a Ucrania, como respuesta a la operación pautina de la Agencia de Seguridad de Ucrania. Él lo declaró en una reunión con el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Así es. Trump señaló que Washington y Berlín no están satisfechos con el derramamiento de sangre en Ucrania, pero cree que al final podrán detenerlo. Cita, Putin recibió un golpe fuerte. No creo que él esté jugando juegos. Él dijo que no tienen otra opción más que atacar y que eso probablemente no será muy agradable. Yo dije, no hagan esto, no deben seguir haciendo esto. A la pregunta de un periodista sobre si Donald Trump está dispuesto a ejercer más presión sobre el dictador del Kremlin, Vladimir Putin, el presidente estadounidense declaró que fue él quien detuvo la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2. Y luego, por alguna razón, Donald Trump comparó la guerra de Rusia contra Ucrania con dos niños pequeños que pelean como locos en el parque. Cita. Tengo en mente una fecha límite para las sanciones contra Rusia. Seremos muy duros. Esto podría aplicarse a ambos países. ¿Qué les parece esa declaración? Trump insinúa que tiene una decisión dura sobre las sanciones, pero esa decisión afectará tanto a Ucrania como a Rusia. Como diciendo, yo aún puedo sancionar a Ucrania. Así de mal acabamos. Por cierto, Zelensky ya respondió a esta declaración de Donald Trump con las siguientes palabras. No somos niños con Putin en un parque infantil. Él es un asesino que vino a este parque para matar niños. Zelensky agregó que esta declaración de Trump demuestra que el jefe de la Casa Blanca no entiende la magnitud de la tragedia que está viviendo el pueblo ucraniano. Zelensky describió el dolor infinito de un padre ucraniano que perdió a su esposa y a 3 hijos como resultado de un ataque con misiles. Esto fue hace poco cerca de Kiev. Y luego Zelensky dijo simplemente, cada mañana cuando me despierto, busco a mi familia, la busco por todo el departamento. Hasta ahora me parece que fue una pesadilla, simplemente un mal sueño.
Trump fue incapaz de sentir o entender plenamente ese sufrimiento. Zelensky recordó que 631 niños ucranianos murieron en esta guerra. Cita, y no se trata del presidente Trump, sino de cualquier persona que no esté aquí en el país a miles de millas, a miles de kilómetros. Ellos no pueden sentir ni entender completamente este dolor. Bueno, y así Trump, realmente sin entender lo que está pasando en realidad, puede lanzar palabras a las que Putin responderá o Putin no puede responder. Putin es la causa principal de la guerra agresiva. Un agresor no puede responder a nada. Ucrania no da ningún motivo con sus ataques en el territorio de Rusia, porque Ucrania se está defendiendo. Ucrania se ve obligada a bombardear aeródromos rusos para que desde ahí no despeguen bombarderos estratégicos y no lancen misiles que matan niños en Ucrania. Ucrania se ve forzada a actuar así, no está provocando al agresor para que ataque, no hay motivo. Es una medida forzada a la que tenemos que recurrir. Pero Trump no comprende esto y afirma que quizás algún día impondrán las sanciones, y las que impongan, quiero que se vean de tal manera que yo pueda decir en cualquier momento que no pasará nada, incluso si el Congreso lo aprueba. Lamentablemente esa es la triste historia que tenemos con el presidente de Estados Unidos. Por ahora, dejo puntos suspensivos. Deja tu opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like.